Vale, vamos directos al grano. Imagina por un segundo a un humilde cantero del siglo XVI, con las manos manchadas de polvo, trabajando la piedra a pleno sol en Italia. Bueno, pues ahora imagina que ese mismo hombre, sin que nadie lo supiera, estaba trazando literalmente el plano de nuestro mundo moderno. Suena locura, ¿verdad? Pues es totalmente cierto. Hoy vamos a desentrañar la historia de una auténtica mente maestra de la arquitectura, alguien cuyas ideas nacieron hace siglos, pero que a día de hoy siguen dictando cómo son los edificios por los que pasamos a diario. Y claro, esto nos lleva a una pregunta súper curiosa. ¿Qué conecta exactamente al Renacimiento con nuestra actualidad? Fíjate bien en lo que te rodea la próxima vez que des un paseo por la ciudad. Cuando vemos un banco enorme, un museo majestuoso o un parlamento, casi siempre nos topamos con un diseño muy solemne, con esas columnas gigantescas y una estructura que está perfectamente equilibrada. ¿Por qué el poder y la belleza modernos tienen justo esa pinta? Bueno, la respuesta a este enigma arquitectónico tiene nombre y apellidos. Sección 1. El arquitecto que cambió todo. A ver, durante el Renacimiento hubo muchísimas mentes brillantes, eso lo sabemos todos. Pero cuando hablamos de cómo construimos y cómo habitamos nuestros espacios más importantes hoy en día, hay una figura que está a otro nivel. Hablemos, por supuesto, de Andrea Palladio. Nacido en 1508 en Padua, Italia, este visionario le dio una vuelta de tuerca brutal a la arquitectura. Y ojo, porque no se limitó a seguir la moda de su época, que va, él miró hacia atrás, se inspiró en la elegancia de la antigüedad clásica y creó algo totalmente nuevo. Sus ideas fueron pero tan revolucionarias que literalmente se siguen usando en edificios de todo el planeta ahora mismo. O sea, no es solo historia antigua, es algo que sigue súper vivo. Sección 2. De cantero a maestro clásico. Pero claro, la gran duda es cómo llega alguien con esos orígenes a tener un impacto tan inmenso a nivel mundial. La verdad es que su vida dio un giro de 180 grados. Por un lado tenemos a Andrea Di Pietro de la Góndola. Sí, ese era su nombre real. Venía de una familia muy humilde y se ganaba el pan como cantero, picando piedra con sus propias manos. Y por otro lado tenemos la leyenda, Andrea Palladio, el intelectual de la arquitectura. ¿Qué pasó entre medias? Pues un encuentro totalmente fortuito con el escritor y humanista Gian Giorgio Trissino. Él tuvo un ojo increíble y supo ver el talento en bruto que tenía aquel joven que cortaba piedras. Y es que Trissino no fue solo su mentor, es que prácticamente lo reinventó de arriba abajo. Fíjate si fue así que le dio el nombre de Palladio, inspirándose en Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Esta nueva identidad fue como una chispa que lo cambió todo. Palladio empezó a estudiar a fondo la arquitectura clásica romana, sumergiéndose en ruinas y textos antiguos, y esto, claro, moldeó por completo su forma de pensar y de diseñar. Dejó de ser el que ponía las piedras para convertirse en la mente que ideaba la forma y el espacio. Un salto espectacular, la verdad. Sección 3. La fórmula de la belleza. Tras todo ese estudio, que rayaba casi en la obsesión, Palladio no se dedicó a hacer un simple copia y pega de los romanos. No, él sacó sus propias conclusiones e inventó una especie de fórmula magistral para crear la armonía perfecta. Y ojo a sus principios, porque aquí no había margen para improvisar. Todo se basaba en una simetría súper estricta y un equilibrio visual donde un lado del edificio es el espejo exacto del otro. Metió columnas monumentales y frontones como los de los templos romanos, pero siempre usando proporciones matemáticas muy precisas para crear espacios amplios. Todo, absolutamente todo, estaba medido al milímetro. Entonces, el punto clave de todo esto es que para Palladio la belleza no era una cuestión de gustos, era pura ciencia. Él creía a pies juntillas que mezclar esa perfección matemática con la utilidad práctica era la única forma de conseguir espacios cómodos y armoniosos. Vamos, que un edificio no solo tenía que dejarte con la boca abierta por fuera, sino que tenía que ser súper práctico para la gente que vivía dentro. Elegancia y utilidad dándose la mano a través de las matemáticas, una genialidad. Sección 4. Obras maestras de la simetría. Pero bueno, vamos a dejar la teoría a un lado para ver estas reglas en acción. Aquí tenemos la joya de la corona, la Villa Rotonda, muy cerquita de Vicenza. Y ojo, porque esta no es la típica casa de campo bonita, es una de las construcciones más famosas y estudiadas de todo el Renacimiento. Lo que más llama la atención desde el segundo uno es esa pedazo de cúpula central y su diseño, que es una locura de simetría. Es literalmente el ideal de Palladio materializado en el mundo físico. Y aquí entra en juego un número clave, el 4. Y esto nos demuestra lo absolutamente obsesionado que estaba con el equilibrio visual. Porque la Villa Rotonda no tiene una sola fachada principal como cualquier otro edificio, que va. Tiene exactamente 4 fachadas que son idénticas. Da igual por qué lado te acerques. El edificio te recibe siempre con la misma majestuosidad, los mismos pórticos clásicos y el mismo impacto. Matemáticamente hablando, es un logro impresionante.
Pasemos ahora a otro de sus grandes triunfos, la Basílica Palladiana, que también está en Vicenza. Y lo más fascinante de este caso es que él no levantó esto desde cero, sino que fue un proyecto de reforma. Pero menuda reforma. Aplicando sus reglas, envolvió la estructura vieja con una serie de arcos y columnas clásicas súper bien proporcionadas y transformó un edificio común en una obra de apariencia monumental y súper elegante. Un antes y un después increíble. Y por supuesto, es imposible no mencionar el Teatro Olímpico. Estamos hablando de uno de los teatros cubiertos más antiguos del mundo que todavía sigue en pie. Cuando ves su interior sientes que te has teletransportado directamente a la antigua Roma. Palladio tiró de todos sus conocimientos sobre la antigüedad para crear una ilusión óptica y escenográfica que te deja sin palabras. Mires por donde mires se nota esa influencia clásica que tanto le apasionaba. Sección 5. Un legado en el mundo. Llegados a este punto, igual te preguntas cómo es posible que las reglas de un solo hombre del siglo XVI se hayan convertido en un fenómeno mundial. Pues la culpa la tiene una palabra: palladianismo. A ver, no es muy normal que todo un estilo arquitectónico lleve el nombre de un solo individuo, pero es que el impacto de Palladio fue brutal. El palladianismo se transformó en un movimiento global que exportó todas estas ideas de simetría, belleza clásica y precisión matemática a mansiones, palacios y edificios de gobierno por todas partes. Y el recorrido histórico que se pegó a este estilo es fascinante. Todo arranca en Italia en el siglo XVI, claro, pero luego sus libros y sus diseños viajaron, cautivando por completo a los arquitectos de Inglaterra y Francia durante el siglo XVII. Y la cosa no acaba ahí. En el siglo XVIII dio el gran salto y cruzó el Océano Atlántico para echar raíces súper profundas en un país que acababa de nacer y que buscaba a gritos símbolos de democracia y estabilidad: los Estados Unidos. Lo que nos lleva a un dato que la verdad vuela un poco la cabeza. Resulta que el edificio más icónico del poder ejecutivo estadounidense, la Casa Blanca, con su pórtico enorme, sus columnas clásicas y esa simetría tan estricta, bueno, pues depende de elementos de diseño que están directamente inspirados en aquel humilde cantero italiano. O sea, estamos hablando de que su legado es tan inmenso que marca la mismísima imagen del liderazgo mundial moderno. Casi nada. Así que para rematar este análisis quiero dejar una última pregunta en el aire. ¿Qué otros edificios modernos esconderán los secretos matemáticos de Palladio? De verdad, la próxima vez que salgas a dar una vuelta por tu ciudad, levanta un poco la vista, busca esas simetrías perfectas, esos frentes que parecen templos antiguos camuflados en edificios modernos. Enseguida te vas a dar cuenta de que el mundo en el que vivimos todavía se está construyendo sobre los planos invisibles de la mente más brillante de todo el Renacimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y mantengamos siempre los ojos bien abiertos.